¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional por las pantallas de Vía X. Estamos arrancando una nueva semana corta por lo demás porque tenemos 2 feriados entre medio y por supuesto nosotros no dejamos de lado nuestra alianza que nos tiene orgullosísimos junto al Centro de Investigación Periodística CIPER Chile. Esta noche un tema delicado, vamos a hablar de niños y antes de eso yo quiero invitarlos a ustedes a participar del programa a través de nuestras redes sociales que ven ahí bajo pantalla. Nuestro Twitter es @cadena_nacional y nuestro grupo de Facebook Cadena Nacional todo junto. En primer lugar, para ya presentar al panel que nos acompaña hoy, saludamos a Patricia Muñoz. Ella es directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricia. Gracias por la invitación. También estamos junto a Mauricio Sabino, que es abogado de la Fundación Amparo y Justicia. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Gracias. Y por supuesto nos acompaña alguien de la casa, Gustavo Villarrubia, periodista de CIPER. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Hola, buenas noches. Bueno, día lunes 28 de octubre, hoy se subió este reportaje, ustedes lo pueden hacer como siempre, los invitamos a seguir el programa de forma paralela al sitio de CIPER, que es ciperchile.cl, y tiene que ver con las etapas de la ruta que siguen los niños cuando ingresan al sistema judicial por abuso sexual, ¿no? Finalmente, uno puede comprobar con tristeza y con lamento que es una ruta tortuosa, larga, no es tan sencilla como uno esperaría y no es tan sensible como uno esperaría si se trata específicamente de niños, Gustavo. Sí, exactamente, y fue una de las ideas como equipo de hacer este reportaje fue a raíz de todos los abusos que hemos escuchado en los últimos tiempos, ¿no? No solo el caso Orellana, sino que en todos los anteriores, digamos, el colegio Apoquindo, todos los que salieron en la prensa, fue la idea de hacer un poco la ruta para conocer exactamente, y no solo, digamos, aquí estamos enfocados bastante en los niños, ¿no? Pero también en los imputados, en las personas que a veces pueden haber sido acusadas o no falsamente, ¿no? Entonces, por eso quisimos hacer la ruta, y es lo que describimos hoy en todo el reportaje. O sea, la justicia en cualquier país civilizado ¿sirve para qué? Justamente sirve para qué, para cuando castiga algún delito sea un castigo ejemplar, y eso nosotros estamos viendo, haciendo el recorrido de esto, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que yo creo que es necesario y muy urgente de que se modifique, o sea, pero ya, o sea, hay algo que uno va viendo todos los pasos que hace el niño. Y hay cosas que realmente estamos unas falencias brutales. ¿Les parece que vayamos paso a paso? Porque es lógico, ¿no? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando se entabla una acusación de este tipo? ¿Qué es lo que ocurre con el menor? Aquí yo entiendo que uno tiene que hablar de los imputados, tiene que hablar de las personas que acusan, los que defienden, pero partamos de las personas que más les cuesta defenderse, que son precisamente los niños, ¿no, Patricia? Bueno, es indudable que en el contexto de estas investigaciones nos encontramos o nos enfrentamos a las víctimas que son más vulnerables en un proceso penal, ¿no es cierto? Los menores, por su propio desarrollo, muchas veces no son capaces de comunicar lo que les ha ocurrido, y eso evidentemente dificulta todas las posibilidades que tienen de acceder a, como decía Gustavo, una justicia en los mismos términos que quienes somos adultos. Desde esa perspectiva, entonces, yo coincido con lo que tú planteas en términos de que no solo es relevante hablar de que el proceso penal sea un proceso adecuado conforme la Constitución y la ley para los imputados, sino que también para las víctimas. Y es en ese sentido donde nosotros estamos permanentemente en la Fiscalía tratando de minimizar aquel impacto negativo que genera el paso por el proceso judicial de los menores de edad que son víctimas de este tipo de hechos. ¿Nos puede explicar un poquito cómo funciona ese proceso? Sí, te explico. Ocurre que existiendo una denuncia vinculada a un abuso sexual, los representantes legales de los menores, habitualmente sus padres, van a hacer una denuncia ante la policía o ante el Ministerio Público. Es esa información la que genera que el fiscal tome conocimiento del hecho y empiece a iniciar aquellas diligencias que son obviamente necesarias para poder llegar a un final que determine la ocurrencia o no del hecho. Pero en ese paso, en ese tránsito de diligencias, obviamente los menores deben vincularse con muchas otras instituciones y muchas veces llegar a tener que decir 2, 3 o 4 veces o incluso más aquella situación que les ocurrió, lo que evidentemente va mermando e impactando en aquellos derechos y garantías fundamentales que como Estado también estamos obligados a proteger. Y eso igual, suena extraño decirlo, ¿no? Pero a veces a un adulto con toda la información que uno recibe en el día le cuesta retener un teléfono y a un niño se le exige repetir el mismo testimonio. Entonces también eso imagino que induce una falta. El niño cambió su versión de los hechos, pero también hay procesos que pueden tardar más de un año y es evidente que un menor puede ir cambiando, puede ir él mismo trastocando las cosas que vivió, uno, porque se le olvidan, o dos, porque también hay una dificultad psicológica profunda cuando son abusados, ¿no? En efecto, y de hecho el ejemplo que tú das es muy relevante, porque tú con algo muy simple y cotidiano, como es por ejemplo recordar un número de teléfono, nos estás haciendo gráfica la dificultad
dificultad que como adultos incluso muchas veces tenemos. Pues bien, nosotros como sistema no podemos exigirle a un menor de edad víctima de estos delitos que replique en términos idénticos una información relativa a una agresión sexual, o sea, algo tan grave como eso, en términos idénticos una y otra vez. Lo que debemos hacer como Estado es propender a que sean las menos de las veces las que el menor tenga que relatar lo ocurrido. Porque además también hay un daño, imagino, en volver a recordar, en el fondo una revictimización. Absolutamente, porque tú cada vez que lo haces recordar, inevitablemente lo haces vincularse con la agresión, para que él pueda recordar los hechos. Y de esa manera nosotros tenemos que como Estado responder a eso, responder a ese necesario respeto a la garantía fundamental del niño. No debemos olvidar que nosotros como Estado necesariamente debemos dar cumplimiento a la Convención de Derechos del Niño, que está asociada a la Convención de los Derechos Humanos. Y desde esa perspectiva, lo que nos dice esa convención es que todos los órganos del Estado debemos participar activamente en evitar de cualquier forma dañar a los niños que pasan por este proceso. Mauricio, ¿cómo debería ser ese proceso? Uno dice, ¿cómo es posible que en el año 2013, teniendo súper claro en el fondo los antecedentes, no se haya cambiado hasta ahora esa regulación? Claro. Bueno, tal como decía Patricia, 2013, la reforma procesal penal partió cerca del año 2000, gradualmente en Chile, y a la fecha no tenemos una protección integral hacia los menores de edad que son víctimas, tanto de delitos sexuales como de otros delitos. También los niños testigos también tienen que respetarse sus derechos en la participación de los procesos. Es por eso que nosotros como Fundación Para y Justicia y también con el Ministerio Público y con otras organizaciones del Estado, hace tiempo que hemos llamado la atención de que hay que hacer algo. Y nosotros lo que proponemos es un cambio y un cambio legal, justamente para estandarizar esta protección a todos los niños y adolescentes que sean víctimas. Y para eso, y tal como pasa en otros países actualmente, nosotros buscamos que sea a través de entrevistas videograbadas, que justamente se pueda obtener el relato de estas víctimas en el momento más inmediato desde el momento de la denuncia, y que con ese video, en vez de que el niño tenga que ir pasando de una a otra institución, sea el video. Y así también nosotros pensamos que además de que sea videograbada, lo importante es que sea un especialista el que las entreviste y no cualquier persona. Lamentablemente acá hay muy buenas intenciones y en eso nosotros lo entendemos. Las instituciones del sistema penal han intentado de ir avanzando en la protección de la infancia en general, pero estimamos que es importante que quienes tengan este contacto directo sean especialistas que sepan cómo hacerlo, puesto que tantas veces, tal como decía Patricia, una y otra vez revivir el daño, hay que saber cómo interrogarlo también para evitar preguntas, por ejemplo, sugestivas, que lleven al niño a decir otra cosa de lo que, por ejemplo, lo que sucedió. Eso también es importante. Gustavo, los niños entran en un sistema, ¿no?, que es bastante engorroso. Según datos del reportaje que publica CIPER, este año solamente transitaron 32.327 niños en todo el país. Sabes que, Humberto, que nosotros a lo largo de la investigación para este reportaje, al principio empezamos a hacerlo con casos y después nos dimos cuenta que cada caso era más complejo que el otro. Entonces decidimos hacer la radiografía del sistema, cómo funciona el sistema desde el momento que, como decía Patricia, uno denuncia, ya sea en cualquiera de las policías o en el Ministerio Público. Y pusimos algunos casos para ilustrar un poco lo que significa. O sea, un caso emblemático. Claro, el primer caso, por ejemplo, todavía no se resuelve. Es un caso que el juicio oral va a ser el mes que viene, ¿no? Pero entonces uno, al meterse en los casos, tú te encuentras con cosas que tú dices desde fuera, quien no sabe, quien no está metido, como es el caso de la Institución Amparo y Justicia o el Ministerio Público, que están todos los días con estos casos, quien está de fuera y solo escucha un poco lo que ha pasado, un anuncio en la televisión de un caso, tal, te das cuenta que de verdad es dramático. O sea, casos, por ejemplo, el primer caso que nosotros contamos, la niña cuenta en febrero de este año, se judicializa en marzo y todavía la niña está esperando al juicio oral. O sea, la niña va a tener que declarar una vez más ante los tribunales lo que le pasó a ella. Cuenta que desde febrero ahora a noviembre, que va a ser casi un año, va a pasar para que la niña otra vez vuelva a contar todo. Y casos como el segundo caso que nosotros contamos también ahí, que es un ejemplo que a mí me causó mucho, o sea, de verdad es una tristeza brutal. Una niña con 9 años que llega con una agresión brutal, llega a un hospital, ¿no?, con una agresión. O sea, después va el servicio médico legal, constata que efectivamente esta niña ha tenido un abuso sexual. Esta niña tarda como 4 meses o 6 meses tarda en relatar lo que le pasó, porque ni siquiera quería decir lo que le había pasado. Da el nombre a una asistenta social, da el nombre del agresor,
¿Tú puedes creer que el agresor todavía está libre? Eso es lo que iba a preguntar también, Patricia, a propósito de la ruta que sigue CIPER. ¿Qué es lo que ocurre con los niños en ese tiempo? Uno dice, estamos hablando de un año. No todos se quedan en centros, hay algunos que pueden permanecer también, o los propios abusadores cercanos a esas personas. Mira, la situación de este tipo de delitos tiene una complejidad que tiene que ver también con la situación proteccional de los niños, porque efectivamente el mayor porcentaje de casos se da, lamentablemente, en abusos de índole intrafamiliar. O sea, en que efectivamente el agresor tiene un vínculo directo con la víctima. ¿Qué nos pasa? Que efectivamente el sistema busca necesariamente algunos medios que den cuenta de la ocurrencia del hecho, de manera tal de que de esa forma los jueces se forman una convicción para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa que tiene nuestro sistema, o sea, que involucra que el juez decide que un sujeto que ha cometido presumiblemente un delito debe estar privado de libertad, en rigor, en casos de delitos sexuales, es muy escasa, porcentualmente. ¿Por qué? Los jueces son mucho más exigentes en relación con este tipo de delitos que en relación con otros delitos. Y ahí es donde a nosotros nos surge una inquietud también, digamos, porque algo lo aborda el reportaje, ¿no es cierto? Es como tengo que demostrar que no es mentira hasta que de verdad se establezca que es contrario en relación con los relatos de los niños. Porque es más fácil... O sea, la base de la justicia, digamos, como se prevé inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sí, pero eso en relación con los imputados. A los imputados les beneficia el principio de inocencia y me parece muy bien que sea así. O sea que mientras una persona no es culpable, según sentencia judicial, él no lo sea. ¿Es un amplio porcentaje de los casos en que las personas no son declaradas culpables y finalmente se descubre que no son culpables? Lo que pasa es que de lo que yo te hablaba inicialmente tenía que ver con las medidas cautelares, sí, claro. Y esas medidas cautelares son previo a la realización del juicio, donde hay una determinación de absolución o condena. Lamentablemente también debemos reconocer que los porcentajes de condena disminuyen en relación con este tipo de casos. Te voy a preguntar, pero también es importante conocer ese porcentaje para ver si es que esas medidas cautelares tienen que ser más férreas o no. Bueno, ese es uno de los cuestionamientos, pero uno de los cuestionamientos centrales orientados ¿a qué? A que como Estado definamos, quienes intervenimos en el sistema, efectivamente qué es lo que queremos y necesitamos para poder acreditar en una instancia procesal determinada que un sujeto que ha sido denunciado por abuso sexual de menor o por violación de menor debe estar privado de libertad mientras eso ocurre. Y eso pasa por una decisión que tiene que ver también con lo que los jueces están estimando como necesario o no para acreditarlo. Porque ¿qué pasa? No sacamos nada de que existan proyectos de ley que suben las penas, si es que no tenemos esa otra consideración, si es que no apuntamos a cómo los organismos auxiliares del Ministerio Público están operando y están entregando antecedentes a los fiscales que pretendan sustentar la versión entregada. O sea, los jueces por ser más meticulosos finalmente terminan siendo más blandos en este tipo de medidas. No, yo no quiero decir que los jueces son más meticulosos que los demás que intervenimos en el proceso. Lo que yo quiero decir es que efectivamente una de las realidades que existe en nuestro país es que el nivel de privaciones de libertad mientras estamos en proceso judicial por delitos de abuso sexual de menores de edad, es muy menor respecto de, por ejemplo, robos con intimidación. Entonces, ¿qué decir? Por ende, ¿deberían ser un poquito más blandos los antecedentes o contar con menos antecedentes para poder proporcionar medidas cautelares? No, a mí lo que me parece que a lo que debemos apuntar no es a que pidan menos antecedentes, sino a que tengamos una real especialización de quienes intervenimos en el proceso. ¿Y hoy no lo existe? Y hoy no lo existe. La Fiscalía Nacional tiene a lo largo del país fiscales especializados en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Como directora de esta unidad me he preocupado de verificar ese proceso de capacitación. Como ex fiscal, fui fiscal hasta el 30 de septiembre del año de este año. Evidentemente uno recibe formación en el ámbito psicológico, se vincula con trabajadores sociales y se forma una conciencia de lo que involucra el fenómeno del abuso sexual infantil. Pero si yo estoy en una audiencia como fiscal entregando elementos que tienen que ver con eso, pero quien me está escuchando no tiene esa especialización, y cuando yo le hablo, por ejemplo, de la fenomenología del abuso sexual infantil, de la situación de que los menores no pueden recordar en detalle cuando tienen 6 años lo que les pasó, porque psicológicamente su desarrollo evolutivo no se los permite, y la persona que me está escuchando no tiene claridad de eso, evidentemente yo me encuentro en una desventaja como interviniente. Bueno, a propósito de eso, el caso icónico que también lo tratábamos en CIPER, en fin, y que conoció todo el país, que tiene que ver con Orellana, ¿no? Aquí hay 3 juicios y uno, en el fondo, revocaba al otro. Entonces nos dice también, bueno, ¿cómo se recupera la confianza en el sistema? Y se les pregunto a todos cuando vemos que en algunos casos hay 3 juicios. Y también estamos, insisto, hablando de niños, que es muy difícil que puedan recordar con exactitud lo que ha ocurrido con anterioridad. Bueno, justamente acá en este juicio fue el ícono de la victimización secundaria que llamamos este sufrimiento de las niñas. Más allá del resultado de la condena o la absolución del imputado, acá las niñas tuvieron que declarar 3 veces en el juicio. 3.
Entre medio hubo un daño psicológico intenso de una de las menores de edad que se supo por la prensa, y esto se suma al año o más de un año que duró la investigación. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Creemos que acá, tal como decía Patricia, en el momento de tomar una decisión, o de los jueces que participan también en las audiencias, que no sepan cómo funciona la fenomenología de los abusos sexuales, que no entiendan el tema de la retractación, que no entiendan el tema de que uno puede pedir, como hablamos antes, que sea la misma declaración una y otra vez, porque no es normal que sea A así. propósito de la victimización secundaria, vamos a revisar un video, señor director, que tiene relación con esto para que entendamos un poquito más el tema. Aquí va. Miles de niños son víctimas de abusos sexuales en Chile. Anualmente, 20.000 casos son denunciados. Miles de casos más no lo son. El abuso sexual marca un antes y un después en la vida del niño, y es una experiencia traumática que no termina con la denuncia del delito. El niño debe pasar por un largo proceso en el sistema penal, relata su pesadilla a distintas personas, responde las mismas preguntas, revive su dolor una y otra vez. El niño siente que nadie le cree. Esto es conocido como victimización secundaria. El proceso puede durar más de un año y sin apoyo psicológico reparatorio. ¿Crees que esto es justo? ¿Cuántos niños más tienen que sufrir? Es hora de que esto cambie. Existe una solución. Podemos mejorar el sistema. Proponemos un sistema de entrevistas videograbadas en un lugar óptimo para el niño, frente a un especialista capacitado. Podemos reducir el número de interrogatorios y recopilar mejor evidencia de forma oportuna, resguardando y optimizando el ejercicio de los derechos de los intervinientes, incorporando orientación para el niño y su familia, y lo más importante, respetando los derechos del niño como víctima. Con el sistema de entrevistas videograbadas, el niño recibirá a tiempo reparación psicológica, iniciando así su recuperación. A ver los pelos con uno de esos. Sí. No me pregunten más. En el fondo no hay nada, no hay algo como reparatorio, una compañía también en todo ese proceso, porque uno siente como que ahí debería haber especialistas como conteniendo precisamente a ese niño. Tú eres abogado de la Fundación Amparo y Justicia, nos facilitaron este video, y uno dice, ¿qué antecedentes tenemos o qué experiencia avala esto de, por ejemplo, los videos grabados en materia internacional? ¿Hay algo que se haga en otros países que sea completamente distinto al chileno? Mira, desde el 2007 como fundación tomamos el tema de la victimización secundaria, intentar de ver de qué forma desde la sociedad civil podríamos proponer buenas prácticas que lleven a cabo las instituciones del Estado para reducir este sufrimiento. Dentro de estos años tuvimos varias mesas de trabajo y también seminarios internacionales en el que se trajo expertos a que nos vinieran a hablar cuáles eran las buenas prácticas con relación a la investigación, a los procesos judiciales, etcétera. Cosas empíricas, ¿no? Cosas empíricas, claro, no es teoría. ¿Cómo funcionaba afuera? Entonces, concretamente, lo que nos llamó la atención desde un principio es el tema de las entrevistas videograbadas que existen en diferentes países, ¿ya? Se aplica de diferentes formas, pero tenemos países tanto latinoamericanos, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, incluso en Argentina, que tenemos buenas experiencias con respecto a eso. E internacionales también. El sistema tenemos de Estados Unidos, Australia, en Europa también se aplica de forma mayoritaria. Existe una muy buena estadística de resultados con respecto a la aplicación de estas entrevistas, tanto para investigación, porque de todas maneras nos importa que la investigación se vea mejorada con estas herramientas, y por otra parte por la protección también de las víctimas. Entonces, respecto a eso fue que vimos las buenas prácticas y ver cómo la podíamos aplicar efectivamente en Chile. No era simplemente cortar y pegar acá, porque existe nuestra realidad propia. Y lo que nos llamó más la atención en una mesa de trabajo en que se trabajó en esta propuesta, que de hecho también trabajó en la unidad especializada del Ministerio Público, fue el tema de la necesidad de un cambio social también. O sea, nosotros en Chile somos un país muy legalista. Si la ley dice algo, bueno, ya lo tenemos que acatar. Ahora, en el último tiempo, hemos tenido la posibilidad de discutir a nivel social lo importante que es tomar medidas. Pero creemos por eso que lo importante de que sea un proyecto de ley y que se establezca en la ley cómo tiene que hacerse, justamente para estandarizar todo, ¿ya? Con respecto a medidas internacionales, efectivamente, se aplican de forma distinta. Lo que proponemos nosotros es un sistema mucho más completo, también partiendo de la base que lamentablemente no existe una protección íntegra a los menores de edad. ¿Patricia? Está Sí. a punto de pedir la palabra. Lo que pasa es que me interesa puntualizar en relación con la entrevista videograbada dos aspectos que me parecen relevantes. Sobre todo cuando Mauricio habla del cambio social, ¿no es cierto? El cambio cultural, que me parece que no solo tiene que ver con el cambio a nivel de la sociedad, sino que también de quienes estamos interviniendo en el sistema. Porque ocurre que una cosa es la entrevista videograbada en la investigación,
De hecho, nosotros como Fiscalía estamos trabajando y utilizamos, por ejemplo, una guía de entrevista que tiene que ver con el seguimiento de un protocolo internacional de cómo se deben realizar las preguntas a los menores de edad, para que no sean preguntas sugestivas, para que efectivamente estén acorde a lo que internacionalmente se regula. Y lo que decía el video, sentir sí, que nadie te cree, digamos. Que bueno, debe ser... por cierto que ese es uno de los temas centrales. Y desde esa Perdón, perspectiva... solo para sí. interrumpirte bien breve, porque a mí lo que me interesa también a propósito de esto que tú dices del video es que cuando uno o un menor siente que no le creen, ¿eso puede llegar a aumentar incluso el trauma? No solamente estancarlo, sino que aumentarlo y generar una herida más irrevocable aún. No, absolutamente. O sea, no solo agudizar el trauma, sino que agudizar las posibilidades de que ese menor no quiera jamás volver a hablar. Y eso involucra una situación que nosotros no nos podemos permitir en términos de afectación de ese niño. Entonces, a lo que iba es que esta entrevista videograbada, nosotros estamos trabajándola en la Fiscalía para empezar a aplicarla directamente en las investigaciones. ¿A qué me refiero con esto? A generar que efectivamente cuando el fiscal del Ministerio Público entrevista al menor víctima, eso se videograbe, de manera tal de que esa sea una buena herramienta para efectos de las solicitudes de las pericias o las intervenciones de otros profesionales sin que tengan que hacer volver al niño relatar. Pero otra cosa es donde yo apunto al cambio, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente cuando tenemos juicios orales en que buscamos la responsabilidad penal de un sujeto que ha agredido sexualmente a un menor de edad, cuando nos enfrentamos a un juicio, si es que ese niño no declara ante los jueces, las posibilidades de condena se reducen aún más. Porque existe la necesidad y la percepción de los jueces de que ellos necesitan directamente apreciar al menor en el momento de la declaración. Y por lo tanto, aunque muchas veces uno tiene prueba distinta, como las pericias, como los exámenes, en fin, si el niño no declara, es altamente probable que eso tenga un resultado negativo en términos de que quien lo ha agredido resulte absuelto. Ahora estás apelando a cosas que suenan bastante como de sentido común. Es extraño que no se aplique de esa manera. Sí, pero ¿qué pasa? Que a lo que yo voy es que en relación con el planteamiento que tenemos de utilizar las entrevistas videograbadas, eso también va a generar la necesidad de que los jueces entiendan que esa entrevista videograbada, donde se aprecia, como argumento para todo, sea válida para efectos de entenderlo como un medio de prueba suficiente y que reemplace la declaración del niño en el juicio sin necesidad de exponerlo a esa experiencia. Porque además, punto aparte, merece señalar que los tribunales son lugares para adultos, están hechos para adultos. Y en este sentido a mí me interesaría relevar el trabajo que está realizando la magistrada Nora Rosati del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, tribunal que tiene una sala especialmente acondicionada para los menores de edad. Sí, deberían ser todas. Incluso tengo entendido que hay trabajo con perros que son especialistas, Además, especialmente entrenados en para esa sala se usa, generar esa empatía, esa y cercanía. esa sala, además de tener las dependencias adecuadas, donde hay un sillón, donde hay juguetes, donde el niño se siente en un espacio más confortable, tiene un protocolo que involucra que entra solo un juez con el menor, que ese juez ingresa con un sonoprompter, o no sé cómo se llama técnicamente, sí, también, que conversa directamente con el niño, y por lo tanto yo como interviniente, fiscal, defensor, estoy fuera de esa sala, no tengo contacto con él, no hay ninguna posibilidad de que el niño se vea expuesto a tener contacto con el agresor. ¿Te das cuenta? Y eso favorece evidentemente la forma en la que obtenemos la información. Gustavo, nos vamos a ir a una pausa. En el próximo bloque también retomamos con la pregunta que quedó aquí al debe, que tiene que ver con cómo recuperamos la confianza en el sistema, ¿no? Aplicando estas y otras medidas, ¿cómo se hace? Estamos junto al Centro de Investigación Periodística CIPER Chile. El reportaje lo pueden revisar, por supuesto, en su sitio de internet. Sigan comunicándose con nosotros en nuestras redes sociales. Nos separamos brevemente y ya continuamos con más Cadena este día lunes aquí en Vía X.